participó en el careo tan anunciado con Carlos Loret de Mola en torno al caso de Israel Vallarta. Laura se ha sostenido por años de que le pidió parar el montaje a Carlos Loret de Mola y le envié por WhatsApp a Laura Barranco el video en el que despotrica Loret contra ella, contra Magaña, contra Carmen Aristegui, contra Julio Astillero, contra nosotros los youtuberos, contra todo mundo, porque él dice que él es una blanca palomita. ¿Fue Loret de Mola de los montajes a los mentiras? Querida Laura Barranco, muchas gracias por la confianza. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Vicente? Pues aquí muy contenta, como siempre, de estar en tu espacio y saludando a tu audiencia. ¿Cómo ves, Laura, lo que dice Carlos Loret de Mola? Antes de que me cuentes lo que pasó en el careo, ¿cómo ves este videíto de Loret de Mola tirándose con todo a ti contra el presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque el señor es una víctima de la línea que nos dicta el gobierno, es una víctima de las mentiras. Nótese mi sarcasmo, Laura. Sí, pues, ¿qué podríamos esperar de una persona que ha vivido de la mentira de manera sistemática y ha hecho, de hecho, la columna vertebral de su carrera? No me enoja, al contrario, me da mucha lástima. Loret, yo creo que él mismo sabe que es difícil que el descrédito que él mismo ha generado sobre su carrera, pues se la quite. Entonces, lo que yo puedo decirte es que a diferencia del Loret que estamos viendo ahorita en las redes sociales, el que yo vi en el careo estaba muy empequeñecido. Debo de adelantarte que yo esperaba un hombre más combativo, más como acorralado y con ganas todavía de defender lo indefendible. Sin embargo, vi, insisto, a un ser muy diminuto. Bueno, de hecho lo es en su espíritu, pues ahora sí lo reflejaba tal cual. Y y vuelve a mentir. Te voy a decir en esencia qué fue lo que ocurrió. Tardó horrores para empezar. Antes de que iniciaran los careos, en donde pues ni Magaña pudo estar en el mío, ni yo pude estar en el de él, simplemente era el careo de lo que los tres habíamos dicho, pero obviamente no podía ser entre Magaña y yo, porque los testimonios de Magaña y yo y el mío, pues concuerdan en la narrativa, en la comisión y la complicidad de la propia televisora o de personajes específicos de la propia televisora. En esto que hoy conocemos como el montaje. Él maneja de una manera muy tramposa este término del montaje, porque obviamente el 9 de diciembre de 2005, pues nadie sabíamos que era un montaje. Entonces yo no podía decir en ese específico momento que era, Carlos, para allá, es un montaje. No podía yo decirlo así. Eso, como lo vamos sabiendo, es conforme las múltiples publicaciones, ya sea en el propio programa de Punto de Partida, en una serie de publicaciones a nivel de reportajes, o ya de mayor alcance los libros, incluso multipremiados, como en el caso de la novela de Jorge Volpi, con reconocimientos muy específicos. Es como denominamos a través de los años que esto que ocurrió el 9 de diciembre fue un montaje. Pero como le dije, y me sorprendió muchísimo, que él no negó. Yo esperaba que él dijera, es mentira que yo haya chateado contigo, o yo no te respondí eso, eres una mentirosa. No sé, me imaginaba tantas cosas en los días previos, y no, él realmente acepta que pudo haber ocurrido esa conversación. Dice que no recuerda cuándo,
y eso sí, rechaza que haya sido durante la transmisión del programa. Él dice incluso, por ahí usa un argumento que yo sí usé en mi propio testimonio, en el primer testimonio que di sobre el caso, que fue con Carmen Aristegui, aún en MBS. Yo ahí le admití que pudo haber sido que mis mensajes no los vio de inmediato. Sin embargo, en el careo, yo le demostré que sus respuestas, la primera respuesta, esta de no te calientes, Cautín, me la dio durante el segundo enlace, que fue a las 7:20. La siguiente respuesta que me dio, que fue, hasta me la sé ya de memoria, ¿no? Es que no te ha quedado claro, que no te pienso hacer caso, es nota, fin de la historia. Esa respuesta me la dio en el enlace que comenzó a las 7:40, en el transcurso de ese enlace que comenzó a las 7:40, cuando él saca nuevamente los rostros de Israel y de Florence y empieza a convocar a la gente para que hablen en caso de que hayan sido víctimas de estos secuestradores peligrosísimos, y convoca a la audiencia y mírelos, usted, son 2 secuestradores, por favor, si los conoce, si los reconoce, hábleles. Y ahí es donde nuevamente le digo que vulnera los derechos de estas personas, que no le corresponde a una televisora decir que son culpables, y que podía meterse en broncas de la justicia internacional al exhibirlos de esa forma. Entonces, en resumen, ¿qué dije en el careo? En el careo dije que él no era necesario incluso que yo le alertara de estas violaciones específicas a derechos humanos de 2 personas detenidas, independientemente de si fuera un montaje o no. Reitero, obviamente ese día no podíamos nadie denominarlo montaje, ni Magaña ni yo, porque no sabíamos realmente lo que había detrás. Fue con los años como fuimos descubriendo lo que realmente ocurrió. Y es por eso que ahorita él dice, es que no pudieron aceptar en mi cara que haya sido un montaje, o que sus alertas hayan correspondido a alertarme de un montaje. Qué mentiroso. Y vuelvo a insistir, yo quisiera, Vicente, que me dijeras, ¿qué conductor de noticias se atrevería a hacer nuevamente lo mismo con 2 personas? ¿Mexicanas o no? Nadie. Ninguno. Yo creo que nadie, porque él sí. Y yo se lo dije ahí, sabías que estabas violando a sus derechos humanos, aún sin que yo te lo dijera. Y lo hiciste aún así. Entonces, esa es la situación. Insisto, nuevamente miente. Ya ha hecho de la mentira la columna vertebral de su carrera, y ya no hay nada que hacer por él. Ahora, pero sí, perdóname, mejor pregúntame tú. No,